Antes de la fundación de la ciudad de Matanzas, el 12 de octubre de 1693, no había ninguna otra población creada en el territorio de lo que en 1878 se convertiría en la provincia del mismo nombre. No obstante, desde fecha bien temprana, la corona hizo concesiones de tierra a colonos en las inmediaciones de la futura ciudad, como la otorgada a Inés de Gamboa el 4 de marzo de 1558 en el llamado Hato de Vacas de Canémar y la sabana de Macuriges. A ello se une el pequeño asentamiento de colonos del entorno de la bahía. La división territorial de entonces comprendía los hatos y los corrales, los primeros con un radio de 5 leguas y los segundos la mitad. Un año después de otorgados los terrenos de Canímar, el 28 de agosto de 1569, Antón Recio de Oquendo recibe la hacienda de Camarioca para que se la destinase a la cría de cerdo. Luego transcurre más de un siglo hasta el 6 de diciembre de 1686 para que doña Ana Rodríguez se haga con la hacienda de Laguna de Maya. El poblamiento de las tierras vírgenes, casi absolutamente deshabitadas del sur y el este, no se hizo esperar. Hay noticia de un asentamiento muy temprano en San Pedro de Mayabón en 1515 y Sabanilla de Guareiras en 1570. Fechas notables si se tiene en cuenta que el primer encuentro entre aborígenes y españoles se produce en septiembre de 1510. La población indígena se redujo drásticamente de un aproximado de 2.000 habitantes en los alrededores de la bahía a poco menos de 50 para mediados del siglo XVII. El asentamiento, el llamado Rancho de Pescadores, antecede mucho al proyecto fundacional, pero es el embrión del poblamiento temprano del lugar en la zona del litoral. A pesar de las evidentes ventajas del territorio, los ríos, la profunda rada y las fértiles tierras, España fue remisa a fundar la ciudad de Matanzas, desoyendo las propuestas de dos capitanes generales, Helder y Fernández de Córdoba, y no se hizo sino como parte del proyecto defensivo de la capital. El panorama de los asentamientos coloniales encuentra cierta actividad importante hacia el interior del territorio durante el siglo XVIII. Existen datos de poblamiento en San José de los Ramos desde 1572, aunque la creación del poblado como tal no se produce sino hasta 1844, aunque se inscriba entre los intentos coloniales del siglo XVI. Los terrenos llanos del interior, con gruesa capa vegetal, se presentaron como idóneos para el fomento de la ganadería, lo cual explica la temprana selección de estos espacios. La ventaja de su distancia de la costa alejaba el peligro de incursiones corsarias, como era frecuente en el resto de la isla. Macagua en 1703 y Ahuica en 1705 se inscriben entre las localidades de asientos más tempranos del siglo XVIII. En 1747 se crea Sabanilla del Encomendador, la iglesia de Limonar el 13 de octubre de 1747 y Carlos Rojas en 1765. En este periodo se destaca por su importancia el inicio del poblamiento de Ceiba Mocha en 1764, cuyo origen está dado por la entrega de la Florida a los ingleses luego de la toma y ocupación producida en 1762. Estos colonos, procedentes de San Agustín, crearon un productivo asentamiento que levantó iglesia hacia 1797. La otra localidad de importancia fue Santa Ana de la Sidra en 1794. Si se atiende a la noticia ofrecida por Quintero y Almeida, al delimitarse en un círculo de 6 leguas los alcances jurisdiccionales de San Carlos y San Severino de Matanzas, el 9 de noviembre de 1693, esto es, en el mismo año de la fundación de la ciudad, ya está citado el nombre Corral Nuevo, con la indicación de ser adjunto, de lo que cabe deducir su existencia previo al momento fundacional. Bajo este presupuesto es posible suponer que la delimitación del sitio, incluso antes que se hubiera allí un asiento poblacional, se ubicara desde principios del siglo XVII. El siglo XIX significó para Matanzas el despegue económico que proyectó la ciudad hasta ocupar la segunda plaza entre las urbes de Cuba. Es también el punto de incremento poblacional de la futura provincia, embrión de lo que se convertiría en municipios. Durante el siglo XVIII, Matanzas alcanzó el más bajo nivel de población
con cifras menores de los 500 habitantes en 1759. Aún en 1792 los habitantes no llegaban a 1.000 individuos. La relación subsiguiente entre poblamiento y economía era evidente. El censo de 1817, que llevó a cabo el primer gobernador de la ciudad, don Juan Tirri y Lacy, reporta 4.446 habitantes para la ciudad. En Camarioca, cuyo poblamiento fue temprano, se contaban 1.062 personas, aunque el 49,3% estaba constituido por esclavos y libres. Esto es casi la mitad del total, una medida que da la importancia que el poblamiento tuvo en la importación al país de mano de obra esclava en monto creciente en la medida en que lo demandaba el desarrollo de los cafetales e ingenios, aun cuando desde 1820 estuviera prohibida la trata por los acuerdos entre España e Inglaterra. El gobierno colonial desconoció estos compromisos hasta 1873. En 1814, Santa Ana de la Sidra levantó su iglesia, 20 años después de creada la población. Limonar se constituye hacia 1808, ya como parte del desarrollo económico que alcanza el Valle de Guamacaro, donde se asientan importantes haciendas. Le seguirá Manguito en 1817, Alacranes, luego Alfonso XIII, en 1813 y San Antonio de Cabezas en 1822. Lagunillas y Cárdenas datan de 1825 y 1827 respectivamente. En 1835 surge Atonuevo, que ya en la República tomará el nombre de Martí. Corral Falso tiene dos fechas probables, 1825 o 1833, según otros autores. Nueva Bermeja, que sería luego Colón, en 1838 y Ben Bajo Vellanos en 1845, junto con Perico en igual fecha. Unión de Reyes data de 1849 con la singularidad de haberse constituido y desarrollado como un importante punto de conexión de la línea del ferrocarril de La Habana con Matanzas, de donde procede su nombre de Unión, agregado a la antigua Taberna de los Reyes. Buena parte del desarrollo de estas y otras localidades tienen su origen en la progresión de las líneas del ferrocarril en Matanzas. Una parte desde el norte y el este buscando el sur desde Cárdenas y otra desde el sur hacia el este para alcanzar Bemba, Navaja, Nueva Bermeja y Ahuica. El otro ramal se dirigía desde el sur al norte para enlazar Unión con Sabanilla y Matanzas. En torno a las estaciones de cambio o tránsito comenzaron a agruparse distintos comercios de servicios tales como fondas, tabernas y herrerías. Con el tiempo, los pequeños núcleos crearon condiciones económicas sustentables y se proyectaron hacia otras necesidades de tipo social. El poblado de Bolondrón data de 1854, al que sigue Jahue Grande en 1854 también. Cuevita, que en la República será Agramonte, se remonta a 1859. Y todas estas poblaciones no alcanzan aún su categoría, sino hasta que en el año 1878 se realiza una nueva división política de la isla y se crean las 6 provincias clásicas que duraron hasta la década de los años 70 del siglo XX. A partir de la segunda mitad del XIX comienzan a crearse los ayuntamientos, como el de Alacranes en 1862, propósito que se completa en 1879 luego de la antedicha división territorial. Los nombres de las antiguas localidades coloniales se cambiaron luego del advenimiento de la República en 1902, como ocurrió con Carlos Rojas, Agramonte, Pedro Betancur, Martí, Lacret, Juan Gualberto Gómez y Méndez Capote. En otras, el nombre de personajes relevantes del periodo anterior se mantuvo, como Colón y Jovellanos. En el decurso, algunos de los antiguos municipios creados en la colonia se mantuvieron, en tanto otros desaparecieron, en la medida en que la correlación población-economía cambió el panorama político del lugar. En lo que respecta a Matanzas, el advenimiento del siglo XIX implicó un salto importante en cuanto a la población, por cuanto en un escaso reporte de 1.961 habitantes en 1792 se pasa a 3.100 en 1802.
Para 1826 ya se alcanzan los 9.300 pobladores y la cifra crece a 14.341 tan solo un año después, cuando ya la ciudad experimenta los primeros adelantos económicos que, como se dijo, le aportan categoría política y cultural, destino casi obligado de viajero. Para el primer tercio del siglo XIX, el aspecto de la ciudad no será aún de significación notable si se exceptúan algunas edificaciones aisladas de alguna importancia, tal como así lo relatan los extranjeros de paso. El gran salto ocurrirá entre 1877 y 1880, cuando de 34.669 habitantes se pasa en solo 3 años a 54.460. El ritmo de crecimiento de las demás poblaciones del territorio siempre estuvo en dependencia de las posibilidades económicas, sobre todo porque durante el siglo XIX se contabilizan más de 600 ingenios, lo que aporta una medida de lo que fue una región de significación económica descollante en la isla y que explica la concentración de masa esclava, incluso cuando ya se hace evidente la adopción de nuevas formas tecnológicas en la industria azucarera y el sostenimiento de la trata en fecha tan avanzada en el siglo como la década de los años 60. Ninguno de estos antecedentes históricos puede separarse de la creación de las poblaciones o del origen de los pobladores, lugar donde hubo predominio de presencia importante de canarios, chinos, africanos, franceses, yucatecos, procedentes de otros lugares de España e incluso de finlandeses en las inmediaciones de la Creta al noroeste de la provincia. El capítulo del origen de los pueblos y ciudades de Matanza pudiera ser tema de interesante investigación, sobre todo por descubrir en cada uno de ellos las raíces de una identidad cultural y propia que los distingue y que forma parte de la cultura matancera en sentido general. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.